Hola, muy buenas tardes o buenos días. Realmente no sé con la diferencia horaria en qué momento mirarán mi presentación. Mi nombre es Marilena del Valle y voy a presentarles mi trabajo titulado Profesor y alumno, ¿quién es quién? En primer lugar, permítanme presentarme. Mi nombre es Marilena del Valle Mejías y bueno, soy venezolana. Y quiero agradecer a el doctor José Dulac, quien tuvo la cortesía de invitarme a participar en este encuentro, luego de que nos conociéramos en el Quizit llevado a cabo el año pasado en la ciudad de Madrid, España. Yo coordiné una mesa y allí tuvimos la oportunidad de coincidir y conocernos. Creo que ese es uno de los propósitos fundamentales que encuentros como este deben proponerse. eh, Hacer redes de investigación, vincular personas que trabajen los mismos temas en otras partes del mundo, en otras casas de estudio, y visibilizar nuestros trabajos y nuestras preocupaciones a través de mecanismos tecnológicos como este. Bueno, soy madre, hija, maestra, investigadora hace muchos años y ciudadana 2.0. Soy maestra de historia y bueno, tengo ya muchos años en la enseñanza. Actualmente llevo algunos proyectos de investigación vinculados con el análisis del discurso y en el marco pues de esa silueta curricular es que surge el trabajo que hoy les presento. Pero antes que nada, antes de empezar, a mí me gustaría tomar un minuto de mi conferencia para presentarles y pedirles, sobre todo, pongan sus ojos y posen sus ojos sobre mi país, sobre Venezuela. Hoy es miércoles 24 de mayo y hasta este momento han fallecido 55 personas en las diferentes manifestaciones y movilizaciones que se han ido dando en mi país como protesta a la terrible situación que actualmente vivimos en relación a la seguridad, a la escasez de alimentos, de medicinas, de oportunidades de trabajo. Y la última violación a nuestros derechos, que es el desconocimiento de la Asamblea Nacional, organismo por el cual votamos en elecciones el año pasado y que ha sido desconocido en sus facultades. Y bueno, para completar este panorama terrible de violación a los principios democráticos, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que intentará, no lo logrará, modificar la Constitución de 1999. Para mí sería muy importante que se tomaran algunos minutos para mirar redes sociales y que retuitearan y repostearan lo que está ocurriendo en mi país, eh, para que la mirada internacional, para que los ojos del mundo sepan eh, de lo cual estamos siendo víctimas a diario los venezolanos. ¿Cuál es el contexto de la investigación que hoy les presento? Bien, tiene que ver básicamente con un trabajo, una investigación de corte doctoral que se llevó a cabo en el año 2010, pero que se continuó realizando en materia de análisis del discurso. En este caso, en un contexto específico que es la dinámica áulica dentro del salón de clase, eh, la manera como interactúan y las imágenes que se van generando como construcciones muy subjetivas, tanto del alumno como del profesor, dentro de la dinámica conversacional en este espacio concreto que es el aula de clase. En este sentido, pues nosotros seleccionamos un escenario en el cual llevar a cabo nuestra investigación, que fueron 4 liceos ubicados en la capital,
de la República Venezolana y basamos todo nuestro abordaje en los planteamientos teóricos de Amparo Tuzón y su análisis de la conversación. Aplicamos desde un enfoque etnográfico la observación de las aulas de clase en 4 liceos, apoyándonos en la dinámica de 4 profesores, uno en cada liceo, y de 4 cursos, específicamente de historia de Venezuela. Elaboramos un protocolo de recogida de datos, se practicaron las observaciones dentro de las dinámicas áulicas y se llevó a cabo la toma de notas. En función de la recogida de toda esta información y en función de todo lo que observamos recabado en los instrumentos que fueron elaborados para este propósito, pudimos comprender que efectivamente eh, el aula de clase es un escenario muy particular en el cual diferentes concepciones y preconceptos, podríamos decir, de la dinámica conversacional entran en juego. El profesor, sin duda alguna, desde el discurso, desde la oralidad, va lanzando diferentes ganchos conversacionales, suertes de ejes o nodos de conversación que van permitiendo que el alumno se vaya haciendo una idea, se vaya haciendo una imagen mental, una construcción de lo que el profesor representa dentro del aula. Y en este sentido, de manera indirecta, se le adjudica un papel a ese estudiante y el estudiante le adjudica un papel al profesor en función de la imagen que él, de manera consciente o no, de manera declarada o implícita, va llevando a el aula a diario. De esta manera, entonces, nosotros, luego de recabar y trabajar el protocolo de recogida de la información y su interpretación, llegamos a generar 4 tipologías o 4 imágenes concretas de los profesores dentro del aula. Cuando hablamos de tipología, pues obviamente saturamos la información recogida en cada uno de los instrumentos diseñados para ese propósito y le colocamos una etiqueta lingüística que nos parecía encapsulaba de manera perfecta la dinámica que observamos dentro del aula. La primera de ellas fue docente catedrático. El docente catedrático dentro del aula se nos presenta como un académico preparado que despliega frente a sus estudiantes un discurso bien estructurado y con inobjetable base teórica. Su preocupación fundamental es ofrecer información a sus alumnos. Sus clases son eminentemente magistrales, casi monólogos, en los cuales el alumnado no tiene participación ninguna. Es un tipo de docente tradicional y algo ortodoxo que asume todo el protagonismo y que no favorece la interacción en el aula. De hecho, podría decirse que provocada por él no se genera ninguna. Es un técnico, un catedrático, un académico que aun cuando observa y cumple la transmisión de los objetivos, no maneja elementos de motivación ni busca ningún tipo de vinculación con los estudiantes. Transmite contenidos a los escolares, pero se olvida de la dimensión interaccional humana. La segunda tipología es la tipología docente pana. Pana es una expresión eminentemente venezolana que significa un amigo muy, muy cercano. El pana es el amigo cercano con el que se tiene confianza. Esta tipología es algo curiosa. Se trata de un docente que busca como propósito fundamental la familiaridad con el estudiantado, copia su lenguaje e intenta conversar sobre sus intereses personales, lo cual no sería problema si a la vez no se perdieran de vista los objetivos que les reunieron en el aula en primer término. En esta tipología predomina la vertiente emocional del discurso. Es el tipo de profesor que se interesa por los problemas y el desarrollo afectivo de sus alumnos, pero descuida los aspectos técnicos de la educación.
se desatiende la formación intelectual del alumno. Naturalmente, un ambiente presidido por la cordialidad es necesario, pero sin que la educación se agote en el cultivo de la vertiente afectiva. Las horas de clase no deben pasarse en un concierto de anécdotas especulativas y opináticas que, si bien generan lazos entre el docente y el alumno, descuidan el logro de los objetivos de la cátedra. La tercera categoría es el docente o profesor candidato. Esta tipología describe al docente que busca, ante todo, atraer a sus alumnos. Su discurso es casi histriónico, sube y baja la voz, casi actuando los contenidos. En casos extremos hallamos un docente con un discurso hueco. Hay gran preocupación por la imagen, pero no se promueve la formación de educandos, únicamente se les entretiene, se les emociona. La influencia de la realidad venezolana, ya descrita en líneas anteriores, y de los medios masivos de comunicación, conducen cada vez más a los docentes a adoptar modos de enseñar análogos a los presentadores de programas de televisión o de opinión. En algunos casos, su posición política es tan obvia y avasallante que los alumnos se pliegan a ella con el objeto de no ser el centro de atención o por miedo a posibles sanciones. La cuarta y última tipología del profesor es el profesor profeta. Es el típico maestro regañón. Sus clases son eternas letanías en las que, desde la sabiduría de la experiencia, les habla a los alumnos para sacarlos de la oscuridad. Sermonea a los escolares, a menudo reprende a los alumnos por su comportamiento dentro y fuera del aula, trata de reformar las malas costumbres de los educandos por medio de moralina. Con sus enseñanzas inoportunas y superficiales, no forma a sus alumnos, aunque es posible que sigan su código de conducta por temor a los castigos. Sus clases carecen de interacción y los alumnos entran en modo ahorrador de energía, es decir, se desconectan cayendo en un mutismo casi total. En la tipología que elaboramos en relación al alumno, tenemos la primera que titulamos alumno secretario. El alumno secretario está sometido a monólogos insufribles del profesor catedrático, sus lecciones son eternas, y como buen secretario toma nota de cada una de sus palabras, las cuales deberá repetir de manera textual si quiere aprobar. Víctima de un discurso dogmático y de un proceso de enseñanza memorística. Es el escolar que, en un marco en el que se le da preponderancia a la reproducción de contenidos, repite la lección sin reflexión ni comprensión. Este tipo de alumno es un mero receptor que almacena o colecciona informaciones ajenas. La relación es completamente bancaria, tal como es definida por Freire en 1992. El conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Con frecuencia, ambos, docente y alumno, son siervos del libro de texto. Texto muleta, herramienta que no hace sino ocultar la falta de iniciativa del profesor para utilizar otros recursos complementarios y más enriquecedores. La segunda tipología es el alumno utilitario. Esta tipología de alumno se nos presenta como un elemento casi parasitario del docente. Espera en cada situación que su amigo profesor sepa entender sus deficiencias y le suministre las soluciones que requiere. Es un alumno mimado, dependiente del profesor, que alude siempre a argumentos emotivos para evadir sus responsabilidades. Esta enseñanza puede generar desvalimiento y subordinación emocional del alumno respecto del profesor, hasta el punto de que se impide o frena su desarrollo armónico y hasta saludable. La afectividad ha de cultivarse en todos los niveles, su importancia no se discute, pero esto debe hacerse sin que se llegue a soslayar las demás vertientes de la educación. La tercera tipología es el alumno prosélito. Su condición es delicada. Como consecuencia del discurso eminentemente persuasivo, está muchas veces a merced de los argumentos manejados por el docente. Es el que germina en las aulas donde el docente candidato mora. Emerge así la tipología del alumno prosélito que busca ser aceptado y que sigue a su docente por temor a la sanción.
Si el alumno posee cierto grado de desarrollo y un juicio crítico más o menos formado, se protege de los sermones con una saludable actitud de rebeldía. En cambio, la resistencia es escasa o nula en el caso de los alumnos inseguros, inestables emocionalmente y con baja autoestima. La última tipología es la de el alumno ausente. Esta tipología de alumno es una de las más comúnmente observadas en las aulas de clases, sobre todo en las clases de historia, tal vez como consecuencia de los discursos antes descritos, o por la nociva combinación de todos ellos. Los alumnos se desvinculan, sacan hojas, garabatean en ellas, en el mejor de los casos, sacan los nuevos mejores amigos de nuestros estudiantes, los teléfonos móviles, chatean intercambiando informaciones realmente importantes con sus coetáneos. Otros más delicados te miran con una suerte de expresión perdida, sus ojos están fijos en ti, pero su mente está en otro lugar. Pues, como podemos observar, la manera como nosotros manejamos la interacción dentro del aula, la imagen que proyectamos en ella, va generando en nuestros estudiantes una reacción. Dependiendo de la acción del profesor, hay una reacción en el estudiante. Hay diferentes tipologías de profesor y diferentes tipologías de alumno, como hemos podido observar. Sin embargo, pues la pregunta está en si podemos hacer una suerte de fusión de cada una de estas tipologías y en algún momento ser un profesor candidato y en algún momento ser un profesor amigo o pana, o si se trata de desmarcar una tipología de la otra. ¿Existen realmente profesores que tan solo tengan una tipología o pueden ser una fusión de tipologías en su práctica cotidiana? Del mismo modo, el alumno experimenta este desdoble en función de la imagen que proyecta su profesor en el aula. Pues estas son preguntas que sin duda alguna todo profesor de cualquier disciplina debe formularse, sobre todo porque lo que estamos buscando es la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, que sepan gestionar la información de manera adecuada, que posean sensibilidad social, destrezas para comunicarse, todas competencias del siglo XXI y sin duda alguna el 50% de la responsabilidad está en nosotros, los profesores que nos presentamos de una manera específica, que proyectamos una imagen concreta dentro del aula. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Un abrazo para José Dulac, para los organizadores de este encuentro de didáctica. Para mí desde Venezuela va a ser un honor seguir en contacto con ustedes. Allá están todas mis redes sociales para que ustedes puedan entrar en contacto conmigo, tal vez vincularse con algunos de los proyectos de investigación relacionados con la imagen dentro del aula o inclusive el uso de la imagen en otros escenarios educativos diversos, no ortodoxos, poco convencionales. Un abrazo desde Venezuela. Les pido que sigan de cerca lo que ocurre en mi país y sirvan de eco para que lo que ocurre en la Venezuela de una gente hermosa, trabajadora y digna se conozca en el resto del mundo. Un abrazo para todos y muchas gracias.